Saludos, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a desclasificar por completo lo que significa el voltio. Para analizar un circuito eléctrico o electrónico, tú necesitas de tres variables fundamentales. Una de ellas, el ohmio, que viene dado por la resistencia. El otro es el amperio, que viene dado por la intensidad de corriente. Y la otra variable es la tensión eléctrica, que viene dada por los voltios. Esta representación matemática que observas aquí se conoce como ley de Ohm y es la fórmula básica para todo aquel que quiera estudiar ingeniería eléctrica o electrónica y por supuesto todos sus derivados. El símbolo del voltaje viene dado con una V pequeña y puede ir representado en circuiterías eléctricas y electrónicas con una V y una raya abajo para indicar que es corriente continua, voltaje en corriente continua y voltaje en corriente alterna. El voltio es la unidad del Sistema Internacional de Unidades y es utilizado para el potencial eléctrico, la fuerza electromotriz y la tensión eléctrica. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre cada una de ellas. El potencial eléctrico de un punto es la cantidad de trabajo necesario para mover dicha carga positiva desde un punto de referencia, generalmente el infinito, hasta dicho punto, en contra de la fuerza de los campos eléctricos. También se define como la energía potencial eléctrica por unidad de carga en un punto determinado. El potencial eléctrico es una magnitud escalar y nos relaciona lo que son los joules, que viene siendo la unidad de trabajo, y el coulomb, que viene siendo la unidad de carga, dándonos por supuesto voltios. Esta terminología es más que todo utilizada en áreas como la física. Sin embargo, también es un preludio de lo que se ve en ingeniería eléctrica y, por supuesto, en ingeniería electrónica. Para concluir, el potencial eléctrico es un concepto abstracto que se estudia en la teoría de campos eléctricos. Ahora hablemos de la fuerza electromotriz, la cual se denota con la letra E conocida como épsilon. La fuerza electromotriz se puede expresar matemáticamente mediante la siguiente fórmula. Épsilon igual a E de energía sobre Q, que es la carga. Y se obtiene una magnitud escalar, la cual podemos medir en voltios. Es decir, es la energía por unidad de carga impartida a las cargas eléctricas por la fuente. La fuerza electromotriz es la energía proporcionada por una fuente de energía, bien sea una pila, un generador o una batería, para poder mover las cargas eléctricas a través de un determinado circuito eléctrico o electrónico. Y finalmente tenemos un término más familiarizado para los ingenieros eléctricos o los ingenieros electrónicos, que es la diferencia de potencial, que viene dada como delta V, que es lo mismo que el voltaje y que es lo mismo que la tensión eléctrica para los fines de circuiterías eléctricas y electrónicas. Ahora bien, ¿qué es la diferencia de potencial? Bueno, podemos hacer una analogía con un sistema hidráulico. Supongamos que tenemos un tanque donde tenemos almacenada agua y ese tanque tiene una altura H, ¿cierto? Y aquí tengo una pequeña válvula y una manguera. ¿Qué sucede? Si yo tengo esto cerrado, aquí voy a tener una energía potencial. Y eso es lo que nos va a representar el voltaje. Esa energía que está ahí almacenada. Cuando yo libero el agua, esto genera una presión hacia abajo, ¿cierto? Y el agua va a salir por aquí. Pero el agua se va a encontrar con una resistencia que es la propia manguera, porque la manguera está doblada. Entonces, ¿qué nos representa esto? El agua que va fluyendo, o la corriente de agua que va fluyendo, es igual a la corriente eléctrica.
¿Okay? La manguera, los doblajes, nos representan la resistencia. Y el agua que está aquí almacenada, que es la que hace el empuje del agua por gravedad, nos representa el voltaje. Es como que si tuviéramos una batería. Aquí es una diferencia de altura, aquí es una diferencia de potencial. Entonces, ¿qué sucede? Mientras ella no esté cargada, no esté conectada ni una carga, hay un voltaje aquí almacenado. Cuando lo conectas a un bombillo, por ejemplo, entonces tú vas a tener las otras dos variables que te dice la ley de Ohm. ¿Qué vas a tener? Vas a tener la resistencia de los cables y la resistencia propia del bombillo. Y ahora sí vas a tener circulando una corriente eléctrica. Y eso es lo que nos describe la ley de Ohm para energizar un circuito. Entonces, amigos, expresando esta nomenclatura en lenguaje matemático, vamos a tener que el voltaje va a ser igual a I por R, que viene de la ley de Ohm. ¿Okay? Ohmio por amperio. También va a ser igual a potencia sobre corriente. Y va a ser igual también a la raíz cuadrada de R por la potencia. Estas son las tres fórmulas matemáticas derivadas de la ley de Ohm para expresar lo que es el voltaje. Y todo eso se expresa en voltios. En resumen, estos tres significan lo mismo. Pero la fuerza electromotriz tiene una ligera diferencia con respecto a estas tres, aunque se mide igual en voltios. La fuerza electromotriz es la energía proporcionada por la fuente, mientras que el voltaje es la diferencia de potencial resultante en el circuito. En un circuito abierto, nuestra fuerza electromotriz va a ser igual al voltaje. Pero si tenemos un circuito cerrado, nuestra fuerza electromotriz va a ser menor al voltaje. ¿Debido a qué? A la resistencia interna de la propia batería o del propio generador. Pasemos ahora a lo que es la definición clásica y estándar. Aunque usted no lo crea, hay dos definiciones para el voltio. Y te voy a citar lo que es la definición clásica. Cito: el voltio se define como la diferencia de potencial a lo largo de un conductor cuando una corriente de 1 amperio consume 1 vatio de potencia. Eso sale de la ley de Ohm. Recordemos que potencia es igual a V por I. Si despejamos el voltaje, va a ser igual a la potencia sobre la corriente, que es igual a vatio sobre amperio. Ahora pasemos a lo que es la definición estándar. La definición estándar yo creo que es poco conocida. Si tú la has oído, me gustaría que dejaras una reseña en la caja de comentarios con respecto a esto. Cito: la definición estándar del voltio se define como el voltaje necesario para producir una frecuencia de 483.5979 megahertz. Si has oído de esto, déjamelo en los comentarios. Resulta que el término voltio estándar no se utiliza comúnmente en el lenguaje cotidiano o en la mayoría de los contextos de electricidad. Sin embargo, en la actualidad el voltio se define mediante el efecto de Josephson. Este efecto, que ocurre en ciertas uniones superconductoras, esto tiene que ver con mecánica cuántica,
Permite generar voltajes muy precisos basados en constantes físicas fundamentales. Los laboratorios de metrología utilizan uniones Josephson para generar y mantener estándares de voltajes de alta precisión. Entonces, continuamos. Bueno, hablemos ahora de lo que es el voltaje continuo, o también conocido como voltaje directo, o voltaje en corriente directa. El voltaje continuo no es más que un voltaje que se mantiene constante en el tiempo y que fluye en una sola dirección. Si vemos aquí la gráfica voltaje-tiempo, el voltaje siempre va a estar constante. Si observamos este circuito eléctrico, tenemos aquí una batería y vamos a ver un polo negativo y un polo positivo. El polo negativo es el que desprende los electrones. Estos alimentan la carga y los que quedan se vuelven al polo positivo. Lo que están buscando, el polo positivo los está trayendo. Obviamente, si tú ves esto, estás viendo lo que son análisis de mallas, análisis de circuitos eléctricos, es probable que esto lo veas al revés. Pero eso es más que todo para hacerlo más didáctico, más fácil a la hora de hacer el procedimiento matemático. En la realidad son los electrones los que viajan a través del circuito. Entonces, esta corriente continua es la utilizada por lo que es la electrónica. Si bien la corriente alterna es más eficiente para hacer la distribución, la generación y distribución de energía, la corriente directa es con la que trabajan la mayoría de circuitos electrónicos, porque de hecho la electrónica está diseñada en base principalmente a lo que es la corriente directa. Voltaje alterno, voltaje en corriente alterna. Bueno, esto es un voltaje que es bidireccional, a diferencia del directo que era unidireccional. Y es un voltaje que varía a medida que va pasando el tiempo, es decir, tiene un ciclo positivo y un ciclo negativo. El voltaje puede ser básicamente monofásico o trifásico. Monofásico, similar al que llega a las tomas de corriente de tu hogar, y trifásico, que es utilizado mayormente a nivel industrial, para mover de repente motores de gran potencia. Utilizan lo que son sistemas trifásicos que pudieran ser estrella o delta. Si observamos este circuito, vamos a ver que es muy similar al que hicimos anteriormente, solo que aquí los electrones, en vez de viajar en una dirección, van a viajar en dos direcciones, van a ir y van a ir y venir. Es lo que se refiere a la alternancia del voltaje. Ahora bien, este voltaje es el más utilizado por los ingenieros eléctricos. ¿Por qué? Porque este voltaje es mucho más eficiente para generar y transmitir la energía en las diferentes ciudades por largas distancias. Entonces, véase la batalla de las corrientes entre Tomás Alva Edison y Nikola Tesla, donde precisamente estaban debatiendo si era mejor electrificar con voltaje directo o con voltaje alterno, con voltaje en corriente alterna o voltaje en corriente directa. Partiendo de la premisa de que el voltaje que llega a nuestros hogares es un voltaje en alterna de baja tensión, es decir, 110, 120, dependiendo de la región donde te encuentres, hay que tener en cuenta también de que este voltaje también es útil para alimentar ciertos electrodomésticos, tales como licuadoras, resistencias de hornos, resistencias de cocinas, motores de neveras, etc. Pasemos ahora a hablar un poco sobre los instrumentos básicos para medir voltaje. El primero de ellos es el detector de voltaje, muy utilizado por los electricistas porque permite determinar o detectar si una línea está energizada o no. Este instrumento lo que hace es que emite una señal audible y una señal luminosa cuando detecta una fase. Por ejemplo, él aquí no está detectando nada, pero cuando lo paso al otro, fíjense que me da una señal audible
y una señal luminosa detectándome la fase. Los otros instrumentos son para obtener mediciones. Obviamente no voy a explicar aquí cómo hacer las mediciones de voltaje porque ya eso lo hemos realizado varias veces en videos anteriores. Pero bueno, puedes utilizar una pinza que tenga función de medir voltaje o un multímetro que tenga función de medir voltaje. En este caso, por ejemplo, tenemos un analógico. Puedes utilizar pinzas digitales que tengan la función también de medir voltaje tanto en alterna como en continuo. Tienes el multímetro o polímetro que también tiene función de medir voltaje tanto en alterna como en continuo. Y por último, pero no menos importante, de hecho creo que es uno de los instrumentos esenciales para el ingeniero electrónico, que es el osciloscopio. El osciloscopio te permite determinar un valor de voltaje y adicional te muestra la señal que se está generando en ese momento. Sea una señal senoidal, una señal continua, una señal pulsante, ruido, etc. Entonces estos básicamente son los instrumentos. Como norma general, para medir voltaje, sean alterno o continuo, se deben de colocar las puntas en paralelo para poder hacer la medición. Me gustaría compartir con ustedes algunos datos curiosos que creo que son de gran importancia para el tema que estamos tratando, que es el voltio. Por ejemplo, se dice que el voltaje de acción de una neurona es de 75 milivoltios aproximadamente. Esto es muy útil para aquellas personas que están en el área o que quieren estudiar ingenierías como la ingeniería biomédica, la electromedicina o la bioingeniería. Por otra parte, tenemos que el voltaje puede variar de acuerdo a la región geográfica. Cito, 240 voltios en Oceanía, 230 voltios en Europa, África, Asia, excepto Japón, 220 voltios en Sudamérica, menos en Colombia, Ecuador, Brasil y Venezuela, 120 voltios en Norteamérica, 110 voltios en Ecuador, Colombia, Brasil, Guatemala, El Salvador, Venezuela, República Dominicana y México. Y por último, 100 voltios en Japón. Esto es muy importante si te piensas trasladar de un país a otro, que sepas qué voltaje utilizan en ese país. Pero también a nivel de diseño, a nivel de mantenimiento, a nivel de reparación, es importante tener en cuenta estos valores. ¿Por qué? Yo lo he visto personalmente en países como Ecuador, Colombia y Venezuela, que llegan equipos que están dañados y fue que los conectaron a una red y el equipo venía para trabajar a una red distinta. Y sobre todo pasa también con los valores de frecuencia, porque hay países donde se trabaja a 50 Hz y otros donde se trabaja a 60 Hz. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Otro dato de interés, los rieles de un tren pueden tener un voltaje de entre 600 a 700 voltios. Y por último, un rayo puede tener un valor de 100 megavoltios. Esto es muy importante, sobre todo aquellas personas que tienden a bañarse en piscinas, ríos o playas cuando el tiempo está nublado o está lluvioso. ¿Por qué? Porque se pueden generar fricciones en las nubes y generar rayos o tormentas eléctricas que obviamente a ese voltaje la posibilidad de supervivencia es nula. Entonces eso es importante saberlo. Por último, me gustaría hablar un poco de historia en relación al origen de la palabra voltio. Sí, el término voltio fue acuñado en honor a Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, quien fue un químico y físico italiano famoso principalmente por el descubrimiento del metano en 1776 y la invención y desarrollo de la pila eléctrica en 1799. La unidad de fuerza electromotriz del Sistema Internacional de Unidades ha llevado el nombre de voltio en su honor desde 1881. Cabe destacar que gozó de la admiración del mismísimo emperador Napoleón Bonaparte y por ende fue invitado al Instituto de Francia para demostrar su invento a los miembros del instituto. A lo largo de su vida, Volta gozó de cierta cercanía con el emperador, quien le confirió numerosos honores. Entonces, me gustaría que vieras en los videos anteriores un
un video que desarrollé sobre lo que es la batería, donde se menciona a este señor Alessandro Volta. Entonces, bueno, espero les sea de gran utilidad esta información. Cuídense, bendiciones y nos vemos en un próximo video.